Allez, c'est parti pour l'interview. Después de comenzar el año bien, ganando en Copa, pero bueno, yo creo que llevamos un año, justo un año de que llegamos a Paris Saint-Germain y bueno, estamos contentos, siempre pensando que podemos mejorar y estar mejor, pero bueno, creo que el balance global es positivo. Es un gran desafío, hay una gran excitación, creo que se hicieron cosas muy importantes, creo que tenemos una gran plantilla de jugadores y que el gran desafío es que todo eso funcione como equipo y que en los momentos importantes de la temporada ese talento aflore y que ese talento nos dé los resultados que buscamos y que Paris Saint-Germain, un equipo como nosotros, merecemos, ¿no? El año pasado cuando llegamos el equipo estaba en enero, estaba tercero, había también una situación compleja, difícil, con lesiones, con COVID, bueno, creo que vivimos un periodo donde fue bastante complicado. Lamentablemente no pudimos ganar la Liga, ganamos la Supercopa y ganamos la Copa, pero no pudimos ganar la Liga por un punto. Y bueno, creo que eso sí, es verdad, nos dolió, particularmente, personalmente me dolió mucho perder la Liga y lógicamente que este año uno de los objetivos, no solamente del club y a nivel colectivo, sino personal, es poder ganar la Liga, ¿no? Creo que tiene mérito lo que hemos hecho hasta ahora. No es una liga fácil, es una liga que ha mejorado, sobre todo año tras año va mejorando, que es muy competitiva y que lógicamente por todo lo que París también ha hecho en los últimos años, siempre es el equipo a batir y creo que muchas veces es normal que los equipos que juegan en contra de nosotros son equipos que tienen una extra motivación, siempre una yarda de más, un metro de más, y yo creo que ese esfuerzo normal hace que a veces los partidos se nos compliquen, equipos que nos defienden y que nos cierran los espacios, y que bueno, muchas veces no es fácil, pero sí que es verdad que tiene mérito estar en la posición que estamos en estos momentos, ¿no? Sobre todo cuando llegamos hace un año, creo que lo que más personalmente todos y a nivel equipo extrañamos a nuestros hinchas, ¿no? Creo que con nuestros fans seguro habríamos ganado la temporada pasada la Liga. Siempre es nuestro fan, hay puntos y hay siempre un plus y siempre en partidos que son difíciles siempre levantan al equipo y le dan esa energía extra, ¿no? Por eso este año yo creo que también el equipo está mostrando mucha solidez en Parque del Príncipe, también debido a esa comunicación, ¿no?, que hay entre los fans y el equipo, y creo que eso es fundamental, ¿no? No, por supuesto, yo creo que el fútbol, en el sentido puro de la emoción, de la pasión, de lo que se siente cuando uno entra al campo y juega, sin fans sería otro deporte, ¿no? Para nosotros creo que vivir la experiencia de jugar en Parque del Príncipe sin público es fútbol, pero es un deporte, parece un deporte diferente, ¿no? Con los fans es lo que a nosotros realmente nos gusta, y creo que a lo que realmente a nuestros jugadores que es como actuar, ¿no? Delante de una grada llena. Es lo que realmente excita y da también ese plus de más, ¿no? Desde que comienza el partido hasta que termina, siempre están apoyando y no hay nunca una caída de energía, ¿no?, o de frustración desde los fans hacia el equipo, ¿no? Los fans siempre muestran ese support, esa energía, siempre buscando alentar al equipo y darle ese ánimo para seguir buscando, y creo que eso es una cosa que no pasa yo creo que es bastante especial en Parc des Príncipes y de nuestros fans, y está claro también el mérito de la gente sumado a nuestro equipo, la mentalidad, el carácter, el nunca
darse por vencido, de insistir y saber que hasta que el partido no se termina no hay que bajar los brazos y luchar. Creo que eso también habla muy bien de la mentalidad del equipo, ¿no? La estética en el deporte es importante. Para nosotros, como cuerpo técnico, la estética es algo fundamental también, ¿no? Buscamos de jugar bien al fútbol, de hacer un fútbol alegre, de hacer un fútbol atractivo, un fútbol que el fan disfrute, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el fútbol es no jugar al fútbol, es competir, porque estamos en un entorno muy profesional. Y competir muchas veces hace que muchas veces no puedas jugar bien y que haya partidos en los cuales no juegues de la mejor manera, pero que lo ganes porque compites bien. Entonces son dos cosas que son diferentes, ¿no? Una cosa es jugar y otra es competir. Y muchas veces ganando, compitiendo de la mejor manera, no quiere decir que hagamos el mejor fútbol que podamos ofrecer. Pero yo creo que el equilibrio es lo más importante, tratar de jugar de la mejor manera, de hacer disfrutar a nuestra gente, de que nosotros mismos también disfrutemos, pero también conseguir buenos resultados. Si solamente jugaríamos a jugar bien al fútbol, seríamos los Globetrotters, ¿no? De solamente dar espectáculo. Pero los Globetrotters no compiten, juegan. Y nosotros somos un equipo de fútbol que tenemos que competir y a su vez tenemos que dar espectáculo. Por eso muchas veces ese equilibrio no se encuentra, pero sí que está claro que lo sabemos muy bien que estando en un equipo como Paris Saint-Germain tenemos que ponernos mucho énfasis y mucha energía en tratar de conseguir ese equilibrio. Las emociones siempre mandan en todo orden de la vida y en el fútbol también. Los fans se mueven por la pasión, que es una emoción, y nosotros jugamos al fútbol porque amamos jugar al fútbol, porque también es una emoción que nos desborda, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces no podemos tratar a los futbolistas como algo inerte, sin vida, ¿no? Ellos sienten, padecen, tienen los mismos problemas que cualquier otra persona, pero a su vez tienen una responsabilidad que es jugar al fútbol, competir más que jugar al fútbol, competir y dar resultados. Entonces todo eso hay que meterlo dentro de un mismo lado, de un mismo saco para poder gestionar de la mejor manera posible. Un futbolista triste es muy difícil que exprese todo su talento, un futbolista que no sea su prioridad el fútbol o que arrastre ciertos problemas, siempre va a tener dificultad de expresar el talento en el campo. Pero yo traslado siempre, ¿no? al futbolista como en cualquier persona, ¿no? de nosotros mismos, para desarrollar nuestro trabajo, ya sea en el ámbito que tú quieras desarrollarlo, siempre necesitas tener esa capacidad de abstraerte muchas veces de los problemas en los que vives, y yo creo que muchas veces nosotros somos entrenadores, pero también somos amigos, psicólogos, padres, actuamos un poco, nos adaptamos a las necesidades de nuestros futbolistas, porque al final lo vemos como si fueran nuestros hijos. Siempre es eso lo más, quizás lo más complicado, lo más difícil de producir. Creo que en el apartado futbolístico, filosofía, entrenamiento, metodología y demás, yo creo que todos los entrenadores hoy en día están preparados para eso. Después el secreto, como dije al principio de temporada, es que todos nuestros jugadores tengan ese sentido de pertenencia a un grupo, a una idea, que haya una buena conexión, un buen entendimiento, una buena unión en que todos podamos participar y sentirnos importantes dentro del grupo. Y creo que ese es el desafío más importante, más que un sistema de juego, que una táctica o que un plan de partido, ¿no? Las relaciones siempre nunca pueden ser forzadas, se necesita un tiempo determinado, y yo creo que en cada una de las personas que integran este grupo, normal, necesitan diferentes tipos de momentos, de tiempos, y eso solamente
a medida que pase la temporada se van a ir consolidando y creando y eso nos va a hacer que seamos mucho mejor en el campo, ¿no? No quiere decir que uno muestre histeria. El que mostrar histeria en un banquillo al borde de una línea fuera del campo no quiere decir que tengas más o sientas más o menos pasión. El futbolista corre, el futbolista marca goles, salva goles, el futbolista hace tackles, da buenos pases, da asistencia. El futbolista puede canalizar esa energía, ¿no?, a través de la actividad física. Nosotros estamos en una posición que como cuerpo técnico tenemos que siempre mostrar control, calma y estar sobre todo pensando en qué podemos hacer para darle alternativas o herramientas, sí, sobre todo para un cambio, una toma de decisión táctica, una corrección de posicionamiento en el campo puede afectar positivamente o negativamente al resultado del partido. Para eso tienes que estar con calma, tienes que estar enfocado en el juego. No es difícil porque la pasión que tenemos la canalizamos a través de lo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Yo podría estar saltando, corriendo, Jesús, Miki, Tony, todo cuerpo técnico saltando, corriendo y demás, ¿no? Generando también ese tipo de cosas. Pero yo creo que está nuestro fan para apoyar al equipo, para cantar, para alentar, nuestros jugadores para mostrar la correcta energía y para nosotros es tener el control de que estamos enfocados en que cada pequeño detalle puede ser importante para el equipo para sacar un resultado positivo. Y yo creo que de la manera que podemos nosotros ayudar al equipo, estando calmo, estando concentrado en lo que estamos observando, nosotros estamos analizando constantemente todo lo que está pasando en el juego. Y yo creo que eso es algo importante y es algo que yo aprendí con entrenadores que he tenido, también en mi etapa de formación, que creo que lo más importante es eso, pero muchas veces no nos dejamos llevar, ¿no? Nos enfocamos demasiado en el banquillo y si un entrenador salta o corre parece que tiene pasión y si otro está calmo dando indicaciones parece que no, ¿no? Y eso muchas veces es contrario, ¿no? Muchas veces un estado de excitación puede estar porque no se sabe lo que está pasando, porque hay mucho descontrol o hay mucho estrés o porque no se puede controlar ese estrés. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Nosotros actuamos de la manera que sentimos y tratando de dar lo mejor para nuestro equipo, ¿no? No, es importante que cada futbolista tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, individuales. Por eso creo que trabajar automatismo durante la semana, trabajar en la disciplina táctica, en la organización, en cuándo tenemos el balón y cuándo no lo tenemos, yo creo que es importante, pero después las características de los jugadores que que generan, ¿no?, y que crean la identidad de un equipo son las características individuales de cada jugador. Para eso tenemos que tener esa relación para poder comprender, entender y para poder amalgamar y que ese equipo se comporte como equipo. Y para eso se necesita tiempo, se necesita compromiso, se necesita entendimiento, se necesita solidaridad, se necesita empatizar con los compañeros, cada compañero tiene que empatizar con el otro. Y eso siempre es, cuando la gente dice, no, se necesita tiempo para un proyecto, se necesita tiempo para generar un equipo que compita de la mejor manera, eso es así. Lo que pasa que también yo tengo las cosas claras en Paris Saint-Germain. En Paris Saint-Germain se necesita ganar. Creo que hay que darle un abanico de soluciones y muchas veces ellos buscan una solución que los entrenadores no se lo damos, ¿no? Sí que es verdad que a veces en jugadas de plan estratégico o de situaciones que por ahí se trabajan, por ahí salen naturalmente y lógicamente que a todo cuerpo técnico le gusta, ¿no? Porque se siente con la satisfacción de haber hecho algo, ¿no?, que le ha dado al equipo que en momentos a lo mejor de no iluminación o de que el talento no aparece, de la posibilidad de marcar un gol, de salvar o de ganar un partido.
Es nuestro trabajo, ¿no? Llevamos muchos años trabajando juntos con mi cuerpo técnico, y yo creo que tenemos una muy buena capacidad de reflexionar, de autocrítica, de estar siempre buscando lo mejor para el futbolista, para el equipo. Pero no es difícil. Yo creo que es algo que amamos tanto y profundamente, y que es nuestra vocación, que lógicamente la responsabilidad está ahí, pero lo disfrutamos más que sea algo de sufrirlo, ¿no? Realmente yo acepto las críticas, y acepto también y entiendo, porque la gente que no tiene acceso al día a día como nosotros estamos dentro, es muy difícil tener la capacidad de análisis, ¿no?, que podamos tener nosotros. Es normal que haya mucha gente que tenga que opinar sobre lo que ve, y hay que aceptarlo, eso, ¿no? El fútbol da mucho que hablar, y tiene cabida y da cabida a mucha gente. Entiendo que la gente que ama al Paris Saint-Germain, que es fan del Paris Saint-Germain, gente que tiene la capacidad de observar, pero que lógicamente tiene respeto, porque aquí hay gente profesional y que trata de hacer lo mejor para el equipo y para el club. Y te diría, te lo acepto de una buena manera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos, como digo siempre, en un estado ahora de una incertidumbre total, viviendo una era con este virus que estamos viviendo, difícil, donde cada día tenemos un caso diferente. No sabemos si mañana vamos a poder entrenar con 20 jugadores o con 15, y te tienes que adaptar diariamente. Bueno, lógicamente que espero lo mejor, que espero que podamos mejorar en todos los órdenes de todas las áreas que queremos, y que lógicamente el objetivo siempre es ganar, y ganar todo lo que compita Paris Saint-Germain. Yo siempre confío en mis jugadores, confiamos en que lo vamos a hacer bien. Yo siempre digo, fíjate la confianza que tenemos en nuestros jugadores. En el fútbol siempre es una cuestión de creer, y cuando crees todo es posible. Si no crees, y si hay alguna duda, siempre va a ser difícil, ¿no? Pero cuando crees, y yo creo mucho en este club, en la fuerza de nuestros fans, y lógicamente tenemos un equipo de un enorme talento, que si somos capaces todos juntos de ponernos en la misma dirección, en el mismo sitio, y que comprendamos que son 5 meses de competición en el cual tengamos que cada uno conceder siempre alguna parte de nosotros para el bien del equipo. Si logramos eso, creo que tenemos un equipo de enorme talento. El desafío está ahí, es lograr que todos nos convenzamos de que tenemos que luchar de una forma despiadada en contra de nuestros rivales. El talento nos sobra.